Y en esta ocasión tenemos a Gabriela Sauma Sanquis con nosotros vía teléfono. Ella es abogada constitucionalista. La vamos a saludar primero a Gabriela Sauma. Muy buenos días, bienvenida a Radio Santa Cruz. Es un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, estimado Julio. Un saludo cariñoso a todos los radioescuchas de Radio Santa Cruz. Es un gusto estar con ustedes. Bien, nos gustaría para empezar quizás que nos pueda comentar un poquito a propósito de algunos elementos de el artículo que entiendo está preparando o ha preparado para este trabajo del IPDRS, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este es un trabajo académico que se vincula con los derechos territoriales y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, ¿no? En este artículo lo que se analiza es la situación, ¿no?, actual de los pueblos indígenas con relación a la titulación de su territorio ancestral. Se ha analizado en el artículo esta relación que existe entre lo que es territorio y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, ¿no? En el artículo, pues, se analizan los derechos de las naciones y pueblos indígenas desde el diseño constitucional boliviano, ver la importancia que tiene la jurisdicción indígena desde el reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario. Luego se analizan los conceptos de territorio, de tierra, de territorialidad y cómo la concepción de territorio, y fundamentalmente la de territorialidad, se vincula con un derecho fundamental, que es el derecho a la libre determinación, para luego pasar a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para ver cómo estos estándares, que seguramente en la conversación los vamos a detallar, se van a vincular precisamente con esta ancestralidad, con el territorio ancestral de los pueblos indígenas y la obligación que tiene el Estado de otorgar las medidas para garantizar el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Perfecto, Gabriela Sauma con nosotros en el colectivo de las 9. Ahora, indudablemente, a partir de la libre determinación, derecho fundamental que tienen los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, pues nace este tema, ya nos decía territorialidad, pero también en el análisis del artículo suyo tiene que ver con el tema de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, lo que por ahí conocemos como justicia indígena originaria. ¿Cómo se relacionan? De repente es un poco obvio con el tema, pero siempre es bueno quizás refrescarlo y tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va relacionando esto de la justicia o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y su propio territorio y su derecho a tener también un territorio? Claro que sí, estimado Julio. Bueno, en realidad desde nuestra Constitución Política del Estado tenemos el artículo 2, ¿no?, que de manera expresa reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos al dominio ancestral sobre sus territorios, y lo que hace este artículo es garantizar su libre determinación, ¿no? Entonces, un primer elemento para el análisis es esta ancestralidad sobre sus territorios y, por lo tanto, las prácticas que tienen los pueblos indígenas con relación al manejo y a lo que entienden los pueblos indígenas que eran su territorio ancestral. Esto es muy importante porque desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha entendido que los pueblos indígenas tienen que basarse para la consolidación de sus territorios en sus normas, en sus procedimientos, en sus prácticas propias. Este elemento es fundamental porque el Estado lo que tiene que hacer es reconocer un derecho preexistente, un derecho que tienen como pueblos indígenas a través de sus normas y procedimientos propios. Y además la Corte Interamericana ha reconocido este vínculo que tienen los pueblos indígenas con su territorio en la medida en que ese territorio es el espacio a partir del cual reproducen todos sus sistemas, ¿no?, su identidad, sus sistemas políticos, económicos, jurídicos, ¿no? Entonces, evidentemente, el nexo entre territorio y sistemas jurídicos es fundamental. Y bajo esta lógica de la práctica ancestral de sus normas y procedimientos propios, pues la forma
de dominio sobre su territorio tendría que ser reconocida por el Estado sin mayores requisitos, ¿no? A tal punto que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que la posesión de los territorios que ancestralmente tenían, pues es válida como título, ¿no? Y otro elemento fundamental es que esta forma de dominio ancestral que tienen sobre sus territorios no puede ser desconocida por los estados y que frente a una confrontación entre los derechos colectivos del pueblo indígena y derechos de terceros, de individuales, de otras comunidades que no sean indígenas, pues se debe hacer una ponderación y deben primar los derechos de los pueblos indígenas sin perjuicio de que el Estado puede efectuar la restitución de territorios de terceras personas, pero en otro lugar, ¿no? Entonces, estos son precedentes fundamentales para los derechos colectivos, para el derecho al territorio, que ya fueron reconocidos por distintas sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Como el caso de la comunidad Mayacna, Aguastinchi versus Nicaragua, ¿no? O los casos conocidos por la Corte Interamericana contra Paraguay, ¿no? Como por ejemplo el caso Yaqui Axa versus Paraguay, donde se han emitido importantes precedentes que vinculan al Estado boliviano porque es parte del sistema interamericano de derechos humanos y que tienen que ser cumplidos a nivel interno. Perfecto, está con nosotros vía teléfono Gabriela Sauma Sánchez, abogada constitucionalista. Gabriela, ¿cuál es la realidad? Este es el marco normativo en cuanto a lo que es la justicia originaria de los derechos territoriales, si se quiere también, pero ¿cuál es la realidad en la actualidad, ¿no? Estábamos revisando justamente este tema y se habla, por ejemplo, en la Constitución de igualdad, ¿no? Entre la justicia y en este caso originaria y la otra, por llamarla de alguna manera, pero ¿qué nos dice la actualidad, la realidad en el Estado boliviano? Bueno, muchas gracias por la pregunta, estimado Julio, que eso precisamente es lo preocupante, ¿no? Se han tenido casos en los cuales, pues desde la lógica de la función económica, social, la práctica especialmente de las instituciones como el INRA es la de dar prevalencia a esa función económica y social que se cumplen por algunos actores, ¿no? Particulares o algunas comunidades que no son necesariamente pueblos indígenas, que si bien cumplirían una función económica o social, están dentro de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y se está dando prevalencia a esta función económica social sin considerar estos estándares del sistema interamericano de derechos humanos que precisamente y de manera clarísima en el caso Yaqui Axa versus Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que tratándose de pueblos indígenas no es posible razonar únicamente a partir de la productividad o utilización económica de la tierra como criterio para negar el derecho a los pueblos indígenas con relación a los territorios que son reivindicados, porque eso implicaría tener una visión eminentemente utilitarista del territorio, lo que no es de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera expresa ha señalado que se debe tomar en cuenta todas las prácticas de los pueblos indígenas, su ritualidad, ¿no? Las prácticas culturales que tienen al interior de las comunidades, ¿no? Y obviamente esta relación que tienen con su territorio, que va más allá de si la tierra es o no productiva. Entonces, esta concepción absolutamente reducida, ¿no? Del territorio, de la concepción del territorio con una mirada absolutamente de producción, de función económica social, lamentablemente conlleva al desconocimiento del territorio de los pueblos indígenas. Entonces, yo le decía que se han visto casos en los que el INRA, por ejemplo, para el saneamiento de las tierras ha utilizado este criterio y eso pues desconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y efectivamente se tienen casos en la jurisprudencia constitucional e inclusive en el Tribunal Agroambiental
donde el tribunal ha anulado resoluciones supremas donde se hacía esta interpretación restrictiva de la función social, económica, social, y ha señalado el Tribunal Agroambiental que se deben tener en cuenta otros criterios diferentes en cuanto al saneamiento vinculado a tierras de los pueblos indígenas, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en la sentencia agroambiental 62-2017, el Tribunal Agroambiental ha señalado que se deben tomar criterios que vayan más allá de esta concepción limitada de función económica y social y que tomen en cuenta la existencia como pueblo indígena, ¿no? Por lo tanto, más allá de estos criterios de productividad. Lamentablemente, estos criterios no están siendo seguidos por las autoridades administrativas y es la propia normativa que tenemos, la normativa interna contenida en la ley INRA y las modificaciones posteriores, que lamentablemente no son compatibles ni con la constitución política del Estado, que tiene una visión mucho más amplia en el artículo 403 de lo que vamos a entender por territorio y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, evidentemente, la estrategia, la mirada hacia el futuro tiene que estar impregnada de estas normas constitucionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, e implica una revisión de estas normas infraconstitucionales y de la propia actuación del INCRA, que no está actuando en el marco del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y por otra parte, un desafío grande de las propias comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, es generar acciones para que a partir de estos estándares altos de jurisprudencia puedan lograr la titulación, ¿no?, en el marco de estos estándares de la jurisprudencia interamericana. Ahora, Gabriela Sauma Sanquis con nosotros. Este es quizás el principal desafío, este tema de los criterios de la función económica social, el que tengan justamente que no cerrarse quizás justamente en el tema de titulación, quizás, pero en otros aspectos que también tienen que ver con el tema agrario. ¿Qué otros elementos quizás, Gabriela, se pueden considerar como desafíos, como perspectivas en torno a esta temática? Sí, bueno, fundamentalmente, estimado Julio, es el tema de, primero, cambiar la visión que se tiene en la aplicación de las normas. Nosotros vivimos en un Estado constitucional, vivimos en una constitución que ha sido creada precisamente para salvaguardar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Y este bloque de constitucionalidad impone a todas las obligaciones, no solamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental, sino a todas las autoridades y al propio INRA, ¿no?, a actuar en el marco de lo que se llama el control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad, que implica que todas las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, tienen que analizar si sus decisiones, si sus resoluciones y las determinaciones que van a asumir son compatibles o no con estas normas y estándares de derechos humanos. Y no nos olvidemos que en el tema de pueblos indígenas, pues efectivamente está el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es inconcebible que, pese al mandato contenido en el artículo 410, que hace referencia al bloque de constitucionalidad de la Constitución Política del Estado, pues se sigan con actuaciones que no respeten estas normas, ¿no? Por eso decía hace un momento que es fundamental que las autoridades actúen en el marco de este bloque de constitucionalidad, respetando los derechos de los pueblos indígenas, pero también existe la necesidad de una apropiación por parte de los pueblos indígenas de estas normas internacionales, ¿no? Y no limitarnos a lo que dice la ley interna, sino que precisamente desde una lógica de derechos humanos tomar todos estos estándares para la defensa de los derechos de los pueblos.
Entonces, y para ir cerrando quizás, Gabriela, este es un elemento importante, este que daba, ¿no? También como desafío para los pueblos indígenas, para sus organizaciones, ¿no? El empoderarse de otros instrumentos jurídicos que justamente pues están enmarcados en sus derechos. Exactamente, estimado Julio. No tenemos grandes herramientas y a nivel normativo tenemos, o sea, a nivel normativo constitucional y del bloque de constitucionalidad, tenemos muy importantes herramientas que las podemos utilizar y exigir su cumplimiento, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de la exigibilidad de los derechos humanos, ¿no? Que es fundamental para lograr el respeto a los derechos, ¿no? Entonces, sí, es un desafío muy grande, ¿no? Es un desafío que tienen los pueblos indígenas también y que tiene que tener el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para no dejar solos a los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos. Perfecto, Gabriela Sauma Sánchez, abogada constitucionalista, le agradecemos mucho el contacto, vamos a estar atentos también a la publicación de la investigación y por supuesto de su artículo junto a ella. Muchísimas gracias, algo más quizás para cerrar. Muchas gracias a ustedes, estimado Julio, gracias por la cobertura y bueno, sin duda vamos a estar a la espera de la publicación para compartir otros espacios de diálogo. Muchísimas gracias.